A lo largo de más de 70 años de Fórmula 1 hemos tenido todo tipo de historias, anécdotas, curiosidades que nos han llamado la atención y que han marcado también la esencia de este deporte. Hay nombres propios que se asocian indiscutiblemente a un hecho puntual que les marcó de por vida. Y yo creo que un buen ejemplo es Bertrand Gachot. Spa-Francorchamps, un circuito mítico, mágico. Lo ha sido siempre, lo es todavía, e incluso yo diría que más, porque cada año que pasa alarga la historia, este circuito vetusto. Fue el lugar en el que hace más de 3 décadas debutó un piloto que se convertiría en un ídolo de masas y uno de los mejores de la historia. ¿Sabéis quién es? Michael Schumacher. Fue aquí, en el GP de Bélgica de 1991, que el destino conspiró para dar a luz a una leyenda, Michael Schumacher. Pero ojo, porque todo esto, todo lo que vino después, todo lo que supuso a nivel mundial la figura de Michael Schumacher, que nace en este Gran Premio de Spa, digamos que también está vinculado a la anécdota de Bertrand Gachot, un piloto que estuvo en Fórmula 1 entre el año 89 y 95. El piloto de origen francés sumó 5 puntos en la Fórmula 1, su mejor resultado fue un 5º puesto, y sumó también una vuelta rápida en su palmarés. Fuera de la Fórmula 1, compitió 6 veces en las 24 horas de Le Mans, logrando el triunfo en junio de 1991. Lo que no sabía es que después de tocar el cielo ganando una de las citas más míticas del mundo, su vida iba a cambiar por completo. Y es que antes, en diciembre de 1990, Bertrand Gachot había vivido un episodio que le perseguiría durante muchísimo tiempo. La melodía del asfalto se vio eclipsada por el estruendo de un altercado en las frías calles de Londres, diciembre de 1990. Allí se dirigía hacia un acto del patrocinador de su equipo, Jordan, cuando tuvo un altercado de tráfico con un taxista. El conductor del taxi se bajó de su coche, agarró por la pechera a Bertrand Gachot y lo amenazó de muerte. Un encontronazo con un taxista desató una cadena de eventos que cambiarían mi destino. El piloto conducía un vehículo de su pareja y en él llevaba un bote, curiosamente, de gas pimienta como defensa personal. No dudó en utilizarlo. Un bote de gas pimienta se convirtió en el catalizador de mi caída. Sí, seguramente nosotros en su situación no sabríamos cómo reaccionar en ese momento. Nunca lo hemos pensado, ¿no? Pero ante esa situación, él parece que sí lo tenía todo pensado. Utilizó ese gas pimienta y entonces llamó a la policía porque según él en ese lugar se habían acumulado otros 50 taxistas que iban a por él. Él pensaba que había hecho lo correcto, él estaba tan tranquilo, pero claro, cuando de repente ve una marabunda de 50 taxistas que se van parando a ver qué ha pasado y a defender a su compañero, entonces igual empezó a sentir que se había equivocado. El papelón entonces fue para Mark Gallagher, que era el director de marketing de Jordan. Ojo a sus palabras por aquel entonces. Gachot utilizó el spray de pimienta de su novia, considerado como un arma ilegal en ese país. No teníamos todos los detalles hasta que nuestro abogado nos llamó diciendo que Bertrand estaba en la cárcel. La noche tras las rejas, donde las sombras se ciernen como una manta gélida, narró un capítulo oscuro de mi vida. Meses después, a una semana del GP de Bélgica de Fórmula 1 de 1991, tuvo que acudir ante el juez. Quiso compensar económicamente al taxista para acabar de raíz con el altercado, pero el juez le acabó imponiendo una sentencia de 2 años de cárcel. Ver para creer. En el equipo Jordan tenían que, claro, en ese momento buscar un reemplazo de urgencia ante la situación que se estaba generando y Willy Webber, ex representante de Michael Schumacher, le propuso el nombre de un chico de 22 años llamado Schumacher, ¿no? Jordan se reunió entonces con Webber y ahí es cuando se fraguó, bueno, digamos que algo más que una relación, ¿no? Porque Jordan fue el inicio de todo para un Schumacher que evidentemente después consiguió títulos con Benetton y Ferrari, pero siempre le debió estar agradecido, ¿no?, a este equipo que fue el que le dio la primera oportunidad. Mientras mi alma languidecía entre barrotes, la Fórmula 1 seguía su curso implacable. La noticia del ascenso de un joven alemán llamado Michael Schumacher ocupó los corrillos de la prisión. Eddie Jordan quería saber si había pilotado alguna vez en Spa, comentó una vez Willy Webber, y yo le contesté que unas 100 veces, lo cual era mentira porque Michael Schumacher nunca había estado en Spa, era la primera vez que pisaba ese circuito. Eddie Jordan dio su ok, pero ojo, con 80.000 libras delante de por medio, porque si no, no habría podido subirse a ese Jordan en un test previo ya al Gran Premio de Spa en Silverstone, donde cuentan las voces de aquellos días
que Michael Schumacher mejoraba giro tras giro, registro tras registro y dejó muy buenas sensaciones encima de ese coche. Terminaría debutando en Bélgica, el resto ya es sobradamente conocido por todos. ¿Qué pasaba entonces con Bertrand Gachot entre rejas? Pues claro, él evidentemente, que estaba pensando en que todavía tenía un asiento en Jordan, se enteró de alguna pincelada a través de un despiadado guarda de prisión. Me dijo, y estas son palabras literales de Gachot, que el equipo había contratado a un alemán y que ya no le necesitaban más. Y sigue diciendo Bertrand Gachot: cada vez que pasaba por delante de mi celda hacía un ruido imitando un coche de Fórmula 1 diciéndome que ese piloto era muy bueno y que ya no me necesitaban. Cada ruido imitando un motor de F1 resonaba como una sentencia de mi destierro del mundo que amaba. A eso hay que sumarle las condiciones en las que estaba. El día en el que entré, según Gachot, en la cárcel pensé que todo había acabado. Estabas encerrado 23 horas al día, sin mesa para comer ni aseo, y no podía ni encender y apagar la luz. De ser una estrella a acabar estrellado. Eso sí, afortunadamente posteriormente su pesadilla acabó. En la última cita de aquel curso sustituyó al lesionado Eric Bernard en el conjunto Larousse y se ganó un asiento para el siguiente curso. Volvió, por tanto, a la Fórmula 1. El rugir del motor me llamaba de nuevo, cerrando así un capítulo tumultuoso y regresando al ruedo de la F1. Pero el precio pagado en la prisión dejó cicatrices imborrables. Se retiró de este deporte en el año 95, por aquel entonces, como todos sabéis, Michael ya era bicampeón del mundo temporadas 94 y 95 con Benetton. Fueron 2 meses de un piloto de Fórmula 1 en prisión, lo nunca visto, sería un escándalo en la actualidad con las redes sociales, imaginadlo. ¿Qué anécdotas guarda Gachot de aquellos días? Bueno, hay que decir que estuvo las 3 primeras semanas en una cárcel peor hasta que se le trasladó a un módulo en el que ya la vida era bastante mejor para Bertrand Gachot. En ella, cuando se enteraron que era piloto de Fórmula 1, le hicieron una propuesta de trabajo, entre comillas. En la Fórmula 1 veía que Eddie Jordan, tras estar en prisión, no quería sus servicios. Pero en la cárcel ya se lo rifaban. Cuando salgas de aquí no te preocupes por volver a competir, ven conmigo, le decían, ganarás más dinero. En la penumbra de la prisión, surgió una propuesta tan siniestra como tentadora. Mis habilidades al volante despertaron el interés de compañeros de celda, tejiendo planes oscuros que me ofrecían un camino distinto al rugir de los motores. ¿Abandonar las pistas por los callejones del crimen? Robaremos un coche, entraremos con él en un supermercado, robamos la recaudación, los cigarrillos. Necesitamos a uno que pilote, así que un piloto de Fórmula 1 yo creo que es el mejor, le decían también bromeando. La Fórmula 1 está repleta de momentos como este, historias para no dormir, pero a la vez anécdotas para recordar en cualquier momento. Bertrand Gachot, genio y figura, que no olvidaremos jamás en la Fórmula 1. Mi nombre es Bertrand Gachot, un navegante en el océano de la velocidad, un guerrero que desafió las tormentas de la vida. En cada giro de la existencia, abraza la velocidad de tus sueños y deja que la fuerza de tu determinación sea el combustible que te propulse hacia la victoria, porque la vida, al igual que una carrera, está llena de giros impredecibles y rectas infinitas.